Hoy damos inicio a la segunda unidad temática del curso, Geometría Métrica del Plano. Aprovecho para recordarles que a partir de ahora todos los temas serán de geometría. Entonces, les voy a hacer algunos comentarios respecto a esta parte tan importante de la matemática. La geometría es una ciencia, porque todo lo que se propone en ella es demostrable. Los famosos teoremas, pero no se asusten. Dada la idiosincrasia de nuestras carreras proyectuales, considero más significativo valerme de los resultados de esas demostraciones que del proceso en sí. Por lo tanto, no vamos a incluir desarrollos ni demostraciones. La geometría es base teórica de la geometría descriptiva y acá tendremos puntos de unión o de relación o puntos en común con la materia lenguaje proyectual en su estudio de las formas. La geometría elemental se divide en dos grandes partes, lo que es la geometría plana, que estudia las figuras planas, es decir, tienen únicamente dos dimensiones, largo y ancho, y la geometría del espacio, que estudia las propiedades de los cuerpos geométricos. Acá ya estamos hablando de tres dimensiones, largo, ancho y alto. La geometría, además, es fundamento para la creación de instrumentos como el compás, el pantógrafo o el teodolito. El pantógrafo, que es el instrumento que está en el centro de esta diapositiva, es un mecanismo articulado, como ven, que se basa en una propiedad que estudiaremos más adelante y que posee varillas interconectadas de tal manera que se pueden mover respecto de un punto fijo llamado pivote. Se ideó para reproducir de forma manual dibujos originales a distinta escala, así como se ve en la imagen. El teodolito, que es el instrumento que se ve a la derecha, es un instrumento de medición generalmente de alta precisión, que se utiliza para obtener ángulos en planos verticales y horizontales. En íntima relación con la carrera, podemos decir que la geometría es la parte de la matemática que estudia las propiedades y medidas del plano y del espacio. Entonces incluye puntos, rectas, ángulos, planos, figuras, cuerpos. Y vamos a dar comienzo partiendo de qué es un ángulo. Un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen o vértice. En la figura, con vértice en A, se identifican las semirrectas AB y AC. Y puedo decir que entonces queda determinado el ángulo alfa, lo cual es cierto. Pero en realidad quedan determinados dos ángulos. El ángulo alfa, que también puedo denominar ángulo BAC, siempre con la letra correspondiente al vértice en el centro. BAC. B y C son letras que corresponden a los lados del ángulo y A, que es el vértice entre medio de ambas letras. Ese sería uno de los ángulos, el BAC convexo, y este es el otro, uno el que queda por dentro y el otro que queda por fuera de la traza que realicé en azul. ¿Sí? Entonces, siempre que realizo una traza, voy a obtener en realidad dos ángulos, uno convexo y uno cóncavo. Y podemos distinguir entonces el punto A, que es el vértice, las semirrectas AB y AC, que son los lados, y podemos decir que el ángulo dibujado es alfa o BAC, donde los puntos B y C pertenecen a las semirrectas que lo forman, y A es el vértice del mismo. Vamos a ver la notación, es decir, la forma en que se pueden simbolizar o identificar un ángulo. Decíamos que podemos identificar un ángulo expresándolo como, por ejemplo, en este caso, BAC, es decir, con las letras, un par de letras correspondientes a los lados del ángulo y entre medio de ellas la letra correspondiente al vértice.
y un arquito arriba que indica que es un ángulo. Otra forma de identificarlo es con la propia letra del vértice, que identifica al vértice del ángulo, o sea, A en este caso, y el arquito arriba. Otra forma de identificarlo es con una letra griega y el arquito que indica ángulo, o sea, alfa, por ejemplo. Así que cualquiera de esas tres maneras son formas válidas para identificar un ángulo. También se pueden expresar de esta otra forma, es decir, las mismas maneras anteriores, pero entre corchetes. Yo les muestro las distintas alternativas por si las ven en otros sitios de modo diferente a cómo los trabajamos nosotros. En cuanto a las unidades en que se miden los ángulos, como recordatorio les digo que tenemos tres sistemas: el sistema radian, el sistema centesimal y el sistema sexagesimal. Nosotros trabajaremos con el sistema, el último, el sistema sexagesimal, es decir, el sistema en grados, minutos y segundos, donde un grado son 60 minutos y un minuto 60 segundos. ¿Y cómo se clasifican los ángulos? Hay varias maneras de clasificarlos. Vamos a comenzar analizando los ángulos según su amplitud, es decir, según su medida. Y la primer gran división la podemos realizar en ángulos convexos, es decir, aquellos que tienen menos de 180 grados, y ángulos cóncavos, es decir, los ángulos de más de 180 grados. Hecha esa primer gran división, ya dentro de los convexos podemos subdividir, es decir, los ángulos menores a 180 grados, dentro de ellos tenemos los ángulos agudos, que son los ángulos mayores de 0 grados y menores de 90 grados, es decir, los que están entre 0 y 90 grados sin incluir los extremos. Los ángulos rectos, que son los ángulos de 90 grados, y los ángulos obtusos, que son los ángulos de más de 90 grados y menos que 180 grados, los que están entre 90 y 180 sin incluir los extremos. Y los cóncavos, como dijimos, son los ángulos de más de 180 grados y entonces menos de 360 grados, porque en ese caso ya se completaría un giro. Y esta aclaración es importante y alivia, salvo que indiquemos lo contrario cuando señalemos un ángulo, por ejemplo, un ángulo BAC, estaremos refiriéndonos al ángulo convexo. De los dos ángulos posibles, como decíamos, si no hacemos ninguna observación en particular, nos vamos a referir siempre entre el convexo y el cóncavo al ángulo convexo. Vamos a continuar analizando los ángulos según su amplitud, y nos encontramos con lo que llamamos los casos de borde. ¿Cuáles son? El ángulo nulo, o sea, el ángulo de 0 grado, que gráficamente nos da una semirrecta, o si queremos decirlo de otra manera, dos semirrectas superpuestas. En este caso sería la semirrecta AB y la semirrecta AC superpuestas, que serían los dos lados del ángulo, coincidentes. El ángulo recto, que es el ángulo de 90 grados, que gráficamente son dos rectas perpendiculares. El ángulo llano, el ángulo de 180 grados, representado gráficamente con un semiplano, los lados son semirrectas opuestas. Y el ángulo de un giro, o sea, el ángulo de 360 grados, que en realidad ocuparía todo el plano. Esos serían los casos de borde de los ángulos. Y seguimos analizando. Y ahora vamos a clasificar los ángulos de a pares. Si los tomamos de a pares, también podemos clasificar a los ángulos. Y podemos decir que tenemos los ángulos congruentes.
son los que al superponerlos vemos que coinciden en todos sus puntos. En este caso, si esos dos ángulos BAC y PMQ, que veo que los dos ángulos tienen una amplitud de 60 grados, si yo los superpongo, van a coincidir punto a punto. Entonces, esos dos ángulos son congruentes. Está claro que tienen exactamente la misma amplitud. Ángulos consecutivos son los que tienen exclusivamente un lado en común y ningún otro punto más en común. En la figura, los ángulos alfa y beta son consecutivos porque tienen un lado en común que lo identifiqué en ese caso con color verde. Y podemos llegar a tener varios ángulos consecutivos, uno consecutivo con otro, este consecutivo con un tercero y así sucesivamente. Ahora vamos a recordar un concepto que ya conocen, pero nos sirve a la hora de encontrar ángulos, por ejemplo, que resulten consecutivos e iguales a la vez. Es el concepto de bisectriz. La bisectriz interior de un ángulo es la semirrecta interior a un ángulo que lo divide en dos ángulos congruentes. Y claro, son dos ángulos congruentes, pero de paso también podemos decir que también son dos ángulos consecutivos, porque tienen un lado en común. En la figura, B sub alfa, o sea, la bisectriz del ángulo alfa, lo divide en dos ángulos, delta y beta, como se ve, que resultan dos ángulos iguales y también dos ángulos consecutivos. ¿Mm? Vamos a ver en las dos diapositivas que continúan dos métodos diferentes para trazar la bisectriz. El primero no es tan conocido, el segundo es el más habitual, cualquiera se puede utilizar, por supuesto, para recordarles entonces cómo se traza la bisectriz de un ángulo. A ver, en este caso, comenzamos, tenemos el ángulo, haciendo centro en el vértice B, con el compás y con cualquier medida trazamos un arco, marcamos, vemos que corta ese arco a los lados del ángulo, nuevamente haciendo centro en el vértice B y con una medida un poco más grande, trazamos otro arco que corte también a los lados del ángulo, y ahora unimos los puntos de corte en cruz, ¿sí? En cruz, con dos rectas. Esas dos rectas se van a cortar en un punto, y ese punto en donde se cortan las rectas, lo uno con el vértice B, y ya tuve la bisectriz. Así de simple es este método. Esa es la bisectriz B sub B. Este es entonces uno de los métodos, quizás no es el más habitual, pero realmente es muy sencillo. Vamos ahora con el otro método. Este otro método, también partiendo del vértice B y con el compás, trazamos con cualquier medida un arco, haciendo centro en el vértice, y ese arco tiene que cortarnos a los dos lados del ángulo, por supuesto. Luego, con cualquier medida también, no tiene necesariamente que ser la misma medida que recién utilicé para trazar el primer arco, hago centro en M, por ejemplo, con esa medida que tomé, y trazo un arquito, y ahora sí, con la misma medida hago centro en N, o sea, en el otro punto donde corté al lado del ángulo, y hasta cortar al arco nuevo que hice. Así obtengo que el punto rojo allá arriba. Una vez que obtuve el punto rojo, lo uno con el vértice B y ya tengo entonces la bisectriz B sub B. Bueno, esto lo dejo un poquito más para que se repita y lo veamos nuevamente, que es el método bastante conocido respecto al trazado de la bisectriz. Una vuelta más para que veamos el procedimiento completo. Ahí tenemos el arco, corta en M y en N, trazo los dos arquitos, el punto lo uno con el vértice y ahí trazo la bisectriz. Muy bien.
Bueno, seguimos con la clasificación de los ángulos tomados de a pares. Ahora tenemos los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son los que suman 90 grados. En el ejemplo tenemos un ángulo de 30 grados y uno de 60 grados. Entre ambos suman 90 grados. Por lo tanto, son ángulos complementarios. Ahora tenemos los ángulos suplementarios. Son los que suman 180 grados. En el ejemplo tenemos un ángulo de 120 y un ángulo de 60. Entre ambos suman 180 grados. Son ángulos suplementarios. Y ahora tenemos los ángulos adyacentes. Se llaman adyacentes a dos ángulos que son consecutivos, es decir, que tienen un lado en común, y suplementarios a la vez, es decir, que suman 180 grados entre los dos. Es decir, cumplen con las dos condiciones de ser consecutivos y suplementarios a la vez. En la figura, alfa y beta son ángulos adyacentes, porque cumplen con las dos condiciones. Bien, sigamos con la clasificación de ángulos tomados de a pares. Ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos tales que los lados de uno de ellos son las semirrectas opuestas de los lados del otro. En la figura vemos alfa y beta, que son ángulos opuestos por el vértice, pero también podría haber señalado a los otros dos, sus adyacentes, que también son opuestos por el vértice entre sí. El de arriba y el de abajo, que los podría haber llamado, por ejemplo, delta y gamma. Yo podría haber dicho delta al de arriba, gamma al de abajo, y delta opuesto por el vértice con gamma. Y los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Conocer estos datos es muy importante a la hora de resolver situaciones problemáticas que se les presenten. Sigamos, ángulos entre paralelas. Si trazo dos rectas paralelas, como las de la figura, A y B, esas dos rectas van a dividir al plano en dos regiones. Como vemos, una región interior, entre las dos paralelas, y exterior, por fuera de las paralelas, hacia arriba o hacia abajo. Allí las ven bien. Si trazamos además una tercera recta secante, es decir, que las corte a ambas, una recta T, esa recta va a dividir al plano en dos semiplanos, uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha, podríamos decir, ¿sí? Y quedan dibujados entonces 8 ángulos, fíjense, donde corta la recta T a la recta A, ahí quedan determinados 4 ángulos, y donde corta o intersecta la recta T a B son otros 4 ángulos más, así que 4 y 4 son 8 ángulos que quedan determinados. Y ahora vamos a ver qué nombres reciben esos ángulos. Comenzamos con los ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes son dos ángulos que se encuentran en el mismo semiplano respecto a la recta T, que es la recta secante, es decir, del mismo lado de la recta T, ¿sí? O los dos hacia la derecha o los dos hacia la izquierda, para ubicarnos respecto a ese gráfico que tenemos ahí, sin ser adyacentes, es uno exterior y otro interior. Puse un ejemplo ahí. En ese ejemplo, alfa y beta son ángulos correspondientes. Están del mismo lado de la transversal, en ese caso los dos hacia la derecha de la transversal, y no son adyacentes, y es uno exterior y es uno interior. Los ángulos correspondientes entre paralelas son congruentes. Por supuesto, no son los únicos correspondientes que los hay, ¿no? Hay otros pares de ángulos correspondientes, por supuesto, también. Vamos con otros ángulos, los ángulos alternos. Como el nombre lo indica, son dos ángulos que se encuentran en distintos semiplanos respecto a T, o sea que alternan de uno a otro semiplano.
y sin ser adyacentes son los dos exteriores, en ese caso son ángulos alternos externos, o los dos interiores, y en ese caso son ángulos alternos internos. O sea, alternan uno de un lado y uno del otro de la recta T en este caso, o sea, de la recta transversal. Es decir, por ejemplo, alfa y omega. Uno está a la derecha y el otro hacia la izquierda, y los dos son externos, los dos externos, entonces son alternos externos. Y epsilon y beta están uno a la izquierda, uno a la derecha, están en distintos semiplanos y los dos son internos, entonces son alternos internos. Son un par de ejemplos en este caso. Y el comentario es que los ángulos alternos, tanto externos como internos, entre paralelas, son congruentes. Finalmente tenemos los ángulos conjugados, que son dos ángulos que se encuentran en el mismo semiplano respecto a T, o sea, los dos en un sentido o los dos en el otro, y son los dos exteriores, en ese caso ángulos conjugados externos, o los dos interiores, ángulos conjugados internos. O sea que en la figura serían, por ejemplo, alfa con beta, o sea, los dos están en el mismo sentido respecto a la recta T, están hacia la derecha respecto a la recta T, o epsilon y omega, que están los dos hacia la izquierda respecto a la recta T, y en el caso de alfa y beta son los dos exteriores, en el caso de epsilon y omega son los dos interiores. Entonces son conjugados externos o conjugados internos. Y el comentario es que los ángulos conjugados, tanto externos como internos, entre paralelas, son suplementarios. Suplementarios. Y continuaremos en la parte 2 de geometría métrica del plano.